Lee Dong-wook, uno de los máximos galanes de K-dramas a quien se le atribuye grandes éxitos que llevaron el Hallyu al mundo, también atravesó por momentos muy difíciles en su vida en donde quiso patear el tablero, dejar la actuación y hasta mudarse a otro país. En una franca entrevista confesó esta parte de su vida y también qué es lo que lo salvó. En el canal de YouTube Channel Shuboya, entrevistado por un famoso productor, Dae-Young-sok, allí abrió su corazón y compartió aspectos de su vida que no se conocían. El actor de 42 años, protagonista de éxitos como Goblin en 2016-2017, cayó en un gran pozo apenas 2 años después. Esto ocurrió después de terminar el drama Life en 2018. Es que venía de un exitazo mundial con un promedio de rating de más de 20% en Corea y cayó a 5. Había mucha expectativa y de pronto no fue lo que esperaba. Contó que se sentía culpable de que lo había arruinado, que con otro actor le hubiera ido mejor porque la guionista era una estrella, el elenco era espectacular. Realmente se sintió fracasado. Estuvo casi un mes sin salir de su casa. Dijo que hasta pensó en dejar la actuación, que sentía que él no servía para esto y planear ir a otro país. Miren ustedes, pasaba esto después de casi 20 años de trayectoria en ese momento y éxitos mundiales, como decíamos, como Goblin. Pobre, la presión que a veces tienen los artistas y este número tan frío, pero que te afecta, que es el famoso rating. Contó que alguien que lo ayudó mucho fue su amigo Kong Yu. Una noche, a eso de las 11, lo llamó y lo sacó de la casa. Y sin decir una palabra de ese mal momento, simplemente le hizo compañía. Dice que eso le hizo un clic en su mente y se dio cuenta de que los verdaderos valores de su vida estaban allí, en sus amigos. También algo que lo ayudó a superar ese difícil momento fue hacer gimnasia de manera regular. Un hábito que conserva hasta el día de hoy. Le ayuda a mantener salud mental, además de mantener un buen estado físico para los diferentes proyectos. En esta charla, uno de los solteros más codiciados de Corea abrió su corazón. Dijo que en algún momento se va a casar y que cuando se case, de algo que se va a encargar él es lavar los platos y de la ropa. Porque tiene su procedimiento personal, es de cuidar mucho la ropa, entonces lava por colores, las toallas por un lado, la ropa interior por otro, tiene sus propias formas también para lavar los platos, es de pasar la aspiradora, ¿sí?, por la casa 1 o 2 veces por semana, así que nos ha compartido algunas intimidades. Ahora, ¿cómo es un día de él cuando no está trabajando? ¿Cómo será la vida de uno de los hombres más famosos de Corea? Hola, soy Jenny, gracias por estar en Jenny Channel. Te quiero invitar cordialmente a suscribirte acá con la campanita. Contó que en un día así tranqui se levanta a eso de las 9, 10, cuando no trabaja, hace la cama, come manzana, huevo, proteínas y al mediodía se va al gimnasio. Luego vuelve, lava la ropa, hace las cosas de la casa y tipo 5:30 cena. Pide en general comida delivery. Ve algo de tele y se da una siestita tardía en el sofá. Y a eso de las 9 de la noche vuelve a picar algo. Después se acuesta a eso de la 1 o 2 de la mañana. Bueno, dijo que realmente está trabajando mucho y es su forma de desconectarse y descansar en esos días francos. Lee Dong-wook, con su 1,85 m, debutó en realidad como modelo cuando aún estaba en la secundaria y luego incursionó en la actuación. Y lo hizo, de verdad, en la primera liga, con títulos que fueron grandes éxitos en la pantalla chica. Después vendría el drama My Girl en 2005, que fue un exitazo en Corea y lo llevó a la cima. Después lo veríamos en Partner, Scent of a Woman, Hotel King, Goblin, Tale of the Nice Tale. Este año ya lo vimos en A Shop for Killers y ya tiene otro drama en camino. En un momento confesó que no sabía si aún estaba para hacer comedias románticas, según él por la edad. Pero, ¿qué le contestaríamos? Bueno, Jinsingus, ¿en qué drama conocieron a Lee Dong-wook? ¿Y con quién les gustaría verlo de pareja en la ficción? Bueno, con lo que nos compartió Lee Dong-wook, vemos que todos en algún momento de nuestras vidas podemos tener algún bajón. El éxito no es garantía de nada y no se llega a los éxitos sin fracasos. Allí se dijo una frase, que no pensemos que hay éxitos y fracasos, sino que
está el éxito y que todo lo demás es el camino para ello. Y estar bien es un trabajo de todos los días y hay que hacerlo un día a la vez. Gracias por estar. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. 사랑해요. Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.